Doctor, ya con parte del equipo, con Carlos, Michelle y usted, les recuerdo que en la primera parte del programa, leyendo las efemérides, se me ocurrió conversar algo con Carlos Alonso. Y es algo que nosotros estamos padeciendo, porque es un padecimiento, y es informaciones incompletas. Y me fui a lo más elemental, a las efemérides. Leer a las 5 de la mañana una efeméride que te diga a ti que en el 48, 4 años después de la independencia, tropas haitianas rechazaron en Asua a tropas dominicanas. O el caso de cuando aparece la moneda dominicana. Entonces, eso debe de ser ampliado. Conversaba con él también una tesis que él realizó, y es, en el fondo, si había una correlación entre participaciones en los programas de un canal o de un programa y la cantidad de anuncios. Es decir, si hay una reelección y hay muchos invitados, la tesis sostenía que él contaba las cuñas gubernamentales para ver si era un pago por lo otro. Todo eso se cae cuando tú no tienes el comentario que quiero hacer, que es el tema de los fondos electorales. No había ni hay un método para tú cubrir en esta época una campaña si no acudes a otro tipo de recurso o donante. Recientemente aparece el caso de un diputado creo que de La Vega o de Santiago, que fue apresado al llegar a Estados Unidos y que hoy está siendo juzgado. Ese evento tiene una lección que necesita que la ciudadanía la conozca. Lo primero es la delación premiada. La delación premiada en este momento se va a lesionar mucho, porque a una persona que un fiscal o un ministerio público le ofrezca la reducción de una pena o ninguna pena si coopera, después de lo que hizo el juez, el fiscal pide 6 años y él condena 16. No acepto eso. Un caso de un general colombiano que se llegó a un acuerdo a 10 años y lo condenaron a 21 años. Entonces, eso va en deterioro de un acuerdo. Pero por otro lado, hay una defensa comunitaria que nosotros no conocíamos. Cartas de sacerdotes, cartas del barrio, cartas de la mamá, diciendo cosas. Y recuerdo, porque nos hace Félix nos refresca la memoria, que cuando Jenny Berenice salió de Santiago de fiscal y vino aquí a la capital, asistió a la revista y nos hizo nos narró una experiencia. Decía que a veces hasta los fiscales aprenden, porque tuvo la experiencia de que aprendió el por qué se organizan en algunos casos la junta de vecinos. La junta de vecinos, sí, porque cuando se hace una junta de vecinos por el bien del barrio, con un presidente de la junta de vecinos, y un joven es acusado de un delito grave o de narcotráfico, esas juntas de vecinos se hacían con fines de en el futuro defender a esos muchachos y mandar la carta. Y que en ese tiempo esos documentos que mandaban la Junta de Vecinas tenían validez.
lo que está pasando ahora con Gutiérrez, que hay muchas cartas que sacerdotes y cosas mandan diciendo y pidiendo clemencia. Lo otro es, nosotros no somos voceros del gobierno ni de ningún gobierno. Nosotros entendemos también que el ejercicio de la política no implica una canonización de los candidatos. Eso es otra, política es otra cosa. Y que a veces los gobiernos y los políticos tienen que nadar y navegar en aguas muy procelosas. Cuando aparecen esos 5 diputados y cuando aparece ese señor, el presidente de la República, en una expresión muy poco común, dice: yo he estado siempre cerca de la DEA. ¿Verdad? Entonces, cuando tú ves estas 3 cosas en un solo caso, dice, bueno, pero eso va a cerrar mucho las puertas de las donaciones, eso va a cerrar mucho las puertas de las delaciones premiadas, porque están apareciendo cosas en el proceso que nosotros no tenemos que calificarlas, que van a producir cambios. Porque yo me pregunto, cuando una fiscal aquí en la capital le propone a un señor que cuente todo lo que sabe sobre un caso en base a que le va a reducir una pena o que no lo va a someter si no ha sido imputado todavía, lo que va a decir es, seguro, que en Estados Unidos no existe la obligación de que un juez acepte un acuerdo con los fiscales. Aquí sí. Aquí sí. Miriam Germán o Jenny Berenice o Camacho llegan a un acuerdo con un juez, con un acusado, le llevan al juez el acuerdo y generalmente él lo aprueba. Y parece que aquí la ley lo permite en esa forma. Pero tienen que decirlo porque si no, no van a conseguir ningún tipo de colaboración. Eso lo digo porque ya hoy, con el tema de la Junta Central, que son centavos al lado de lo que cuesta una campaña, centavos. Yo entiendo, que esta campaña es una gran lección, porque tú tienes que lo que tendría sentido es que el candidato Fernández o el candidato Abel hagan una locución y digan: miren, señores, nosotros no vamos a meter este país en un callejón sin salida. Yo creo que los números siguen favoreciendo a Abinader, nosotros nos retiramos, no cogemos esos fondos, pero hay un problema, no lo pueden hacer, porque hay un Congreso que si hacen eso, pueden correr el riesgo de que no tengan presencia en el Congreso. Ahora lo que se está discutiendo es una mayoría en el Congreso que puede ser de mayoría simple o mayoría capaz de modificar una constitución. Es decir, usted tiene que ver un poquito más adelante. No lo pueden hacer. Quería decir eso y quería preguntarte, el tema de la permanencia de esos números, en que desde que comenzó pueden negarlo o no. ¿Podría un candidato decir: mira, no vale la pena meter al país en esto? Lo que pasa es que los partidos políticos trabajan también para el futuro. A veces usted sabe que no tendrá un buen desempeño en unas elecciones, pero después de eso la vida continúa. Y como usted dice, hay un montón de intereses, porque hay candidatos a diputados, senadores y esas cosas. La mayoría de lo que sale de ese proceso. Exacto. Entonces, los partidos no pueden cometer suicidio. Tienen que dar la batalla. Además, hay un trabajo que ya vienen realizando algunos de los que tienen aspiraciones, que quieren cosechar para el futuro. Todo eso hay que ponderarlo
Yo creo que lo que va a ocurrir en las elecciones está muy claro. Está muy claro, lo dicen las encuestas y la simple percepción te dice a ti que hay un resultado que difícilmente pueda cambiar. Esos números prevalecen, doctor, pero Y- estamos seguros que eso va a ser los resultados, a menos que en estos 40 días hay un hecho extraordinario. El presidente Abinader seguro obtendrá en primera vuelta mucho más de lo que obtuvo la otra vez, pero mucho más. Pero la pregunta es la siguiente, ¿con un Congreso favorable o desfavorable? Bueno, la incógnita es de qué tamaño será la mayoría. Pero de que van a conseguir mayoría, También mayoría, eso usted lo porque puede eso escribir. camina junto. Eso usted lo puede escribir. Bueno. Y déjeme decirle una cosa, que yo temo que la mayoría será considerable. Considerable, sobre todo en el Parecido Senado. a lo de los alcaldes, a los municipales. Lo de Hipólito Mejía en el 2002 creo que fue, que barrieron. Eso es lo que estamos viendo. Hay algunas plazas ahí que están más o menos en discusión, pero en la inmensa mayoría de las provincias hay un panorama bastante claro. Esa es la realidad, no estoy haciéndole campaña a nadie, pero esa es la realidad, eso es lo que se observa. Pero Mira, es- con lo de los acuerdos de la justicia, debemos de averiguar un poquito más cómo ha cambiado aquí, porque recuerdo eso que menciona el doctor de que sea obligatorio o no, de que el juez acoja el acuerdo que hace el Ministerio Público con el acusado. No sé si ustedes recuerdan lo que pasó. El primer caso que hubo aquí de negociación fue reciente, no fue hace mucho tiempo, fue Zobeida. Fue el primer caso que se dio de negociación de un acuerdo de delación o de aceptar culpabilidad para reducción de penas y todo eso. Y yo recuerdo que el juez no acogió el acuerdo y que Zobeida, habiendo hecho su acuerdo con la fiscalía, duró casi un año presa después. ¿Tú recuerdas? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al final, después de mucho pedir y todo, que no había la seguridad, que nuestro marco legal o jurídico no es obligatorio que el juez acoja todo esto. No es obligatorio. El juez Vargas no aceptó el primer acuerdo de Odebrecht que le sometieron. Sí. Digo, no, esto está mal redactado, esto no es conforme a la ley, eso hay que revisarlo. Y hubo que revisar eso. O sea que lo que tú estás diciendo, yo entiendo que es correcto. Pero bueno, porque el juez es soberano cuando decide. Pero hay ese punto de vista que el doctor acaba de exponer. Ese es un punto de vista que existe entre los juristas, ¿verdad? En Estados Unidos, un juez le dijo al fiscal especial que estaba investigando al hijo de Joe Biden, no, pero usted no me puede a mí venir con esto. Sí, pero porque usted me está pidiendo pura y simple que yo descargue a un hombre de algo que ni siquiera se ha investigado. Sí, doctor, pero también está y es la parte donde nosotros tenemos que investigar, que es en qué parte del proceso se puede o que se realice el acuerdo. Si una persona ya es acusada, si una persona lo que está es en investigación, si una persona ni siquiera está en investigación, si es un acuerdo que te sirve para meter preso a otra gente o es un acuerdo que te sirve para tú no caer preso o minimizar tu pena. Todo eso son preguntas que nosotros debemos a futuro, porque lo estamos viendo. ¿Zobeida era una acusada o era un testigo? Era acusada. Su acuerdo fue con la acusación. Pero lo que estamos viendo ahora, yo no he visto uno preso. Yo vi uno que su acuerdo lo firmó desde España en un proceso de, ¿cómo se llama? Todavía de que no ha iniciado el juicio.
Todavía ayer hay acusaciones que no se han fijado. Ahí le dio la fiscalía ayer 15 días para que sometieran la acusación en el caso Calamar. Si en 15 días no ponen la acusación, se cayó el expediente. Y ahí salió Camacho y dijo, no, miren, nosotros vamos a... Ahora vienen más presos, más acusados. Entonces, y con más pruebas. Entonces es un tema de el momento en el que las personas hagan la prueba, en el que el juez puede acoger el pedido. Tú dices, ¿por qué no puede o no a veces aceptarlo la fiscalía? Si no lo han acusado, el juez no tiene que ver con eso. No, porque eso se hace antes de juicio. Eso se hace antes de juicio. Entonces, ese acuerdo es un acuerdo con la fiscalía, no con un proceso que está abierto. Por ejemplo, el acuerdo de esos que están haciendo delaciones ahora. Que si fulano dio 600 millones o 500, esa gente no han sido acusadas. Entonces el juez no es que toma la decisión de ese acuerdo, no es un acuerdo antes de. ¿O no es así? Antes de. El acuerdo propone, o sea, una condición fundamental es que tú confieses. Y tú confiesas, participaste, legalmente te corresponde una pena, pero en virtud de lo que tú pactaste, te van a considerar a la hora de emitir la sentencia. Ese es el propósito del acuerdo, pero el juez tiene que aceptar eso que se pactó con la Fiscalía, con el Ministerio Público y con los participantes.